Un muro que dividió familias, misiles listos para destruir el mundo en segundos, espías, carreras espaciales y una constante amenaza nuclear. Así se vivió la Guerra Fría, una lucha sin disparos directos pero con consecuencias que cambiaron el destino del planeta. Esto no es solo historia antigua, es el legado que marcó nuestro presente. Una ciudad dividida por un muro que separaba dos mundos. No era un muro cualquiera, era el reflejo físico de una tensión que envolvía al planeta entero. La escena no podría ser más contradictoria. Por un lado, desfiles militares, cohetes espaciales y promesas de un futuro mejor. Por el otro, el miedo constante a que todo explotara en un segundo. Y así, millones vivieron bajo la sombra de una amenaza que nunca se concretó del todo. La Guerra Fría no fue una guerra de explosiones, trincheras o campos de batalla. Fue un enfrentamiento de ideas, de ideales y de poder. Una lucha sin contacto directo pero con repercusiones que alcanzaron todos los rincones del mundo. En Moscú, los soviéticos repetían sus discursos sobre igualdad y comunismo mientras intentaban mantener su influencia sobre un bloque de países. Washington, por su parte, hablaba de libertad y democracia, consolidándose como el líder del mundo capitalista. El ritmo era el mismo. Discursos cargados de tensión, desfiles de armas nucleares, carreras por ser los primeros en llegar al espacio. Pero no solo era cuestión de mostrar poder. En pequeñas naciones, la Guerra Fría cobraba formas muy distintas. En Vietnam, una selva ardía bajo las bombas mientras las superpotencias se enfrentaban indirectamente. En Berlín, familias enteras quedaron divididas por el muro que atravesaba la ciudad. En América Latina, gobiernos caían mientras unos respaldaban revoluciones y otros apoyaban dictaduras. Todo cambió cuando el miedo, ese sentimiento que había mantenido al mundo caminando sobre una cuerda floja, se transformó en acción. La crisis de los misiles en Cuba en 1962 fue el momento en que todo estuvo a punto de derrumbarse. Un error, una palabra mal interpretada y el mundo entero habría conocido el peor escenario posible, una guerra nuclear. John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos, y Nikita Khrushchev, líder de la Unión Soviética, se enfrentaron en una negociación desesperada mientras el mundo contenía el aliento. En esos días, la fragilidad de la paz quedó al descubierto. Aunque finalmente evitaron el desastre, la paranoia quedó grabada en cada rincón del planeta. A partir de ahí, los movimientos de ambas potencias parecían un ajedrez eterno. Si Estados Unidos lanzaba el Plan Marshall para reconstruir Europa y ganar aliados, la Unión Soviética respondía con su influencia en Europa del Este. Si un país latinoamericano elegía el comunismo, Washington intervenía. Si un astronauta estadounidense llegaba al espacio, los soviéticos enviaban a otro aún más lejos. La tensión no solo era visible en los discursos y los desfiles militares, era algo cotidiano. Familias en Alemania que no podían verse por el muro de Berlín, personas en Cuba preparándose para lo que parecía inevitable, y mientras tanto, en Estados Unidos las sirenas de alerta nuclear se convertían en parte de la rutina. Los años 80 trajeron algo inesperado. La Unión Soviética, que había sido un gigante de acero, comenzó a mostrar grietas. Su economía, ahogada por los gastos militares, no podía sostenerse. Mikhail Gorbachev, el nuevo líder, intentó cambiarlo todo con reformas como la perestroika y la glasnost, pero el efecto no fue el esperado. Los países de Europa del Este comenzaron a reclamar libertad. En 1989, el muro de Berlín, aquel símbolo de división, cayó en pedazos mientras miles de personas celebraban. Un par de años después, la Unión Soviética se disolvió y con ello terminó la Guerra Fría. El mundo ya no sería el mismo. De un sistema bipolar donde dos gigantes controlaban todo, pasamos a un escenario dominado por la única potencia, Estados Unidos. La tecnología que se desarrolló durante esos años para la guerra, como los satélites y las computadoras, se transformó en herramientas de la vida cotidiana. Pero aunque los tanques dejaron de rodar y los misiles ya no eran una amenaza constante, las tensiones ideológicas y políticas dejaron marcas profundas en el mundo. Los conflictos en algunos lugares nunca se resolvieron del todo.